¿Qué dice? Buenos días. Da comienzo el acto de firma del octavo Plan de Actuación de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la Prevención de Riesgos Laborales 2020-2023. A continuación tendrá lugar la firma de este octavo plan. Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Secretaria General de la Unión General de Trabajadores Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Secretaria General de Comisiones Obreras Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, Francisco Javier Peinado Rodríguez. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días a todos y a todas. Este plan, que da continuidad a los anteriores, pero que introduce algunos elementos novedosos, sobre todo que lo encuadro dentro de lo que significa y representa la Agenda para la Reactivación Social y Económica y también el Acuerdo para la Concertación Social, al final lo que pretende es dar cumplimiento a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la definición del trabajo, ¿no? Ahí se habla del trabajo decente. Este plan lo que pretende es que todos los trabajos sean decentes. O dicho de otra manera, que la precariedad que en gran medida existe en muchos de los empleos hoy día en nuestro país, dé paso a que la gente se pueda ganar su vida de una manera y con un trabajo decente, ¿no? Para ello, como siempre hemos hecho, analizamos los datos y en ellos hay elementos positivos y elementos negativos. A fechas finales del año pasado, porque no tenemos los datos de este año, lógicamente, había menos mortalidad, pero en cambio había mayor siniestralidad, con aumento de los accidentes leves y graves, aunque la incidencia del número de accidentes con baja laboral había caído también de manera notable, por encima del 11%. Este plan tiene 4 objetivos y 24 líneas de actuación, que eso se les facilitará a continuación. El objetivo número 1 es el de promover las mejoras de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las empresas extremeñas, con el objetivo de reducir la siniestralidad. El objetivo 2 es fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y personas trabajadoras en la seguridad y salud en el trabajo. El objetivo 3 es fomentar la cultura de la prevención de riesgos laborales en la sociedad extremeña y potenciar la formación en materia de prevención de riesgos laborales. Y el objetivo 4 es mejorar la coordinación entre las administraciones públicas y reformar actuaciones de seguimiento y controlar el cumplimiento, ¿no? Quiero destacar la magnífica coordinación que ha existido con las inspecciones de trabajo, la puesta en marcha también del Cuerpo de Subinspectores de Seguridad y Salud. Ya contamos con 5 y
En las próximas semanas se incorporarán 2 nuevos efectivos que espero y deseo que con su trabajo contribuyan a producir decencia en el trabajo, que es al final de lo que se trata, y de que aquello que sirve para vivir no puede servir para morir. Aquello que sirve para tener un proyecto de vida no puede servir para tener un proyecto de muerte. Y eso es algo que tenemos que tener siempre claro y otorgarle la importancia que tiene. Por eso suele ser siempre uno de los primeros acuerdos que hacemos o que pretendemos hacer en todas las legislaturas, porque yo desde luego le otorgo la máxima importancia a todo lo que representa las políticas de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. Interviene la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez Escobar. Buenos días. Gracias, como siempre. Para la Unión General de Trabajadores es muy importante la prevención de riesgos laborales y este plan viene de alguna forma a dar respuesta a uno de los temas que a nosotros nos preocupa y mucho. Es de vital importancia que las cifras de siniestralidad laboral se reduzcan a la mínima expresión, no más que se reduzcan, desaparezcan, porque nadie debe perder la vida por el hecho de ir a trabajar. El plan, como ya ha comentado antes el presidente, está estructurado en 4 objetivos. Cada uno de ellos tiene actuaciones muy concretas y actuaciones encaminadas a diferentes objetivos. Actuaciones encaminadas, y yo creo que es una muy importante, al fomento de la cultura preventiva, incidiendo fundamentalmente en los valores de prevención en las distintas etapas educativas. Es prioritario fomentar la prevención en la educación, en los centros educativos, pero desde que los niños son pequeños, ya que en el futuro estos niños y niñas serán trabajadores formados en la prevención y es fundamental que también ellos sepan de la cultura preventiva para evitar en el futuro accidentes laborales. Contempla también acciones de formación y de información a los trabajadores y a las trabajadoras, actuaciones de sensibilización y, por supuesto, y así tenía que ser también, actuaciones de inspección. Está claro que las empresas, la mayoría de las empresas, hemos de suponer que cumplen la prevención de riesgos laborales, pero cuando así no es, cuando pasa algún accidente laboral porque no se han tomado las medidas oportunas, tiene que entrar la inspección de trabajo pues, para valorar por qué se ha producido ese accidente y, en cualquier caso, hacer las actuaciones oportunas. Para la Unión General de Trabajadores es importante, primero, creo que hay que destacarlo, la propuesta que va en el plan de la creación de la figura del delegado sectorial, cuyo objetivo principal es llegar a todas aquellas empresas donde no existe una representación sindical. Hay empresas muy pequeñitas donde no existe representación sindical y los agentes sociales, en este caso los sindicatos, tenemos que entrar pues, para ver que se están cumpliendo todas las medidas y poder apoyar y ayudar a los trabajadores y las trabajadoras que tengan algún problema. Y segundo, también para nosotros muy importante, contemplado en el plan, impulsar la creación del Instituto Extremeño de Seguridad y Salud. Creemos que Extremadura necesita y debe tener ya un Instituto Extremeño de Seguridad y Salud en el trabajo, que vendría a dotar a nuestra comunidad autónoma de un órgano administrativo para canalizar, promover y fomentar de una manera más eficaz la salud laboral y la acción preventiva, consiguiendo de este modo centros de trabajo más seguros y saludables, que es el objetivo que todos perseguimos. Importante también, y no quiero dejar de destacarlo, es el papel que va a tener la Comisión Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esa comisión estamos representados, estamos los firmantes de este plan. ¿Para qué? Fundamentalmente para ver cómo va el plan y también para proponer actuaciones específicas atendiendo en un momento determinado a factores que puedan ir surgiendo. Yo creo que, para ir terminando, pienso que no debemos olvidar, creo que es importante recordarlo ahora y ponerlo en valor, el papel tan importante que ha jugado y siguen jugando las medidas de prevención de riesgos laborales en la crisis sanitaria del COVID-19. Creo que se ha demostrado que la prevención de riesgos laborales, bien ejecutada, puede salvar muchas vidas. Y vamos a seguir insistiendo. Por favor, aprovecho, ya que he hecho una pequeña apreciación al COVID-19 con el tema de prevención, que sigamos las medidas recomendadas de las autoridades sanitarias y establezcamos todas las medidas de prevención de riesgos laborales en el trabajo y en nuestra vida personal. Y, por último, solo me queda agradecer, evidentemente, a la Dirección General de Trabajo, a la Consejería de Educación y, por supuesto, a
es decir, al Gobierno de la Junta de Extremadura y a los compañeros y compañeras que han estado negociando este plan, que han sido mucho tiempo para negociarlo. Han hecho, yo creo, que un trabajo pues bastante bueno, es decir, buenísimo. Y sobre todo y ante todo, yo creo que lo más importante es que este plan lo desarrollemos al máximo. Para eso vamos a estar ahí vigilantes, para evitar siempre, siempre que ningún trabajador pierda la vida en el trabajo yendo a trabajar o tenga algún accidente laboral que no le permita continuar con su proyecto personal de vida. Muchas gracias. Toma la palabra a continuación la secretaria general de Comisiones Obreras de Extremadura, Encarnación Chacón Belmonte. Buenos días. Para Comisiones Obreras, la salud laboral, junto con el empleo digno y de calidad, es una prioridad. Estamos viviendo una etapa de pandemia donde es cierto que el centro de atención se ha puesto precisamente en eso, en la vida, en el valor de la vida y en el valor de la salud. Por lo tanto, en estos momentos no hay ninguna excusa para que el hecho de ir a un centro de trabajo suponga un factor de riesgo. Hay que eliminarlos. También hay que recordar que la ley de prevención por la que nos estamos rigiendo es del siglo pasado. En estos momentos hará 25 años. El modelo productivo está cambiando. Hay mucho precario, mucha precaria. Hay mucho rider. Hay nuevas condiciones de trabajo, como es el teletrabajo. Por lo tanto, hay que adaptar lo que es esa normativa al siglo XXI, a los tiempos presentes. Por otro lado, quiero resaltar la importancia en este momento, socialmente hablando, de lo que significan los pactos, los acuerdos. El diálogo social a través de los sindicatos más representativos, en este caso Comisiones Obreras y UGT, junto con los empresarios y el Gobierno, están dando sus frutos y sus resultados. A nivel estatal estamos viendo cómo hay una medida de contención, como son los ERTE, para que no se destruya empleo. En Extremadura, con este acuerdo, también vamos a reforzar que esa precariedad de la que antes hablábamos se le vaya poniendo freno y haya medidas que prevean y que garanticen la salud en el centro de trabajo. Por eso es importante, y quiero resaltar, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, la necesidad de esa responsabilidad, sobre todo a la derecha de nuestro país. Lo estamos viendo en Madrid, lo que está ocurriendo en este momento. Se está jugando con lo que decíamos antes, que era lo fundamental, la vida de las personas. No se puede, por motivos de intereses políticos, el cercenar la vida de la gente. Por eso resalto la importancia de Comisiones Obreras del valor del pacto, del valor de los acuerdos. Mirad, en Extremadura es cierto que ha bajado el índice de siniestralidad. Estamos hablando, hasta el mes de agosto, de 13.000 accidentes laborales, una media de unos 56 accidentes laborales en nuestra región. Por eso es muy necesario buscar medidas que palien estas situaciones. Por eso se ha hecho mención a los 4 objetivos fundamentales que tiene este acuerdo, que para nosotros todos son fundamentales y vitales, y queremos resaltar sobre todo el último, que establece esa corresponsabilidad entre las diferentes administraciones públicas. Es necesario una mayor coordinación, y aquí se establece como algo prioritario, entre estas administraciones, sobre todo en lo tendente a atención primaria, donde se puedan detectar las enfermedades profesionales. Tenemos ejemplos en nuestra